Muy bien, abra su Biblia a Isaías capítulo 44, por favor. Isaías capítulo 44. ¿Ya lo encontraron? Oremos pues, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, al abrir tu palabra, porque sabemos que tendrás algo para nosotros que revelarnos, Señor, por medio de tu Espíritu, acerca de quién eres tú, de tu naturaleza, acerca de lo que amas, acerca del plan que tienes para las personas que son parte de tu pueblo, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas instruyéndonos a través de este libro de Isaías, que ha sido de tanto provecho y que ha revelado tantas cosas a nuestros ojos, para la honra y gloria de tu nombre. Y lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, muy bien, Isaías 44, la semana pasada llegamos hasta el versículo 5, me parece. Y en ese estudio que vimos la semana pasada, vimos cómo el Señor se vuelve a dirigir a Israel, diciéndoles que Él fue, recordándoles que Él fue el que los había formado, y también recordándoles que Él estaría siempre con ellos y siempre estaría ahí para ayudarles. Siempre iba a estar ahí para ayudarles. Pasara lo que pasara, Él es fiel. Recordemos que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Vimos también cómo el Espíritu Santo ha obrado en el Antiguo Testamento a favor del pueblo de Dios, que era en aquel tiempo el pueblo de Israel, que todavía lo sigue siendo, pero ahora también en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo obra en favor de su pueblo, ahora que es la iglesia, para equipar, para preparar, para perfeccionar a su pueblo para la obra del ministerio. Esa es la razón por la que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Es para que tengamos poder, pero el primer poder, lo primero que debemos usar nuestro poder es para, ese poder que nos da el Espíritu Santo es para ser testigos de Él, ¿verdad? Hay muchas versiones, interpretaciones, cosas que se nos dicen a veces acerca del poder que tenemos en el Espíritu Santo y cómo debemos usarlo y para qué se usa y cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. Pero la primera razón por la cual el Señor nos envió a su Espíritu fue porque quiere que usemos el poder que ese Espíritu Santo nos da para que seamos testigos de Él, para que seamos testigos del Dios verdadero. De cierta forma, nos somos llamados a ser testigos de Jehová, ¿verdad? Porque debemos ser testigos del verdadero Dios y Jehová es el verdadero Dios. Aunque no compartimos con la secta de los testigos de Jehová sus instrucciones y sus doctrinas, de todas maneras, ese debería ser el nombre que nosotros debemos llevar y deberíamos de diariamente buscar ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque para eso se nos dio el poder del Espíritu Santo. Hablamos acerca también de la conversión futura de los gentiles, porque aun cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue el pueblo escogido de Dios, de todas maneras en los planes de Dios estaba un día alcanzar a todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Y entonces hablamos acerca de esa conversión futura de los gentiles. Vimos en Hechos capítulo 13, los versículos 47 al 49, que se nos dice, Pablo hablando aquí dice, esa es la orden que el Señor nos dio, cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Cuando los que no eran judíos oyeron esto, hablando de los gentiles, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces vino el Espíritu Santo, Pedro predicó en el día de Pentecostés, todos nos acordamos de esa porción de la Escritura en el libro de los Hechos, 3,000 personas se convirtieron. Y eso fue lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer. Empezó a hacer otras obras a través de los apóstoles en diferentes lugares, pero el principal objetivo del poder que el Espíritu Santo da a su iglesia es para que su iglesia pueda ser testigo del Evangelio de Jesucristo y de las grandes obras que Él ha hecho. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, porque si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nada nos debe detener de ser testigos de su bondad, de su amor, de su justicia también, de todo el aspecto, de todo lo que la palabra de Dios nos presenta acerca de Dios. Somos testigos de ello y debemos de estar constantemente hablando de ello. ¿Sí? Hoy vamos a seguir en el versículo 6 y vamos a notar algo aquí en este capítulo 44, conforme vayamos avanzando. Vamos a notar que el Señor a veces está repitiendo, a menudo está repitiendo varias veces las mismas cosas.
Les está diciendo a los israelitas las mismas cosas una y otra vez. Y a mucha gente se pone a leer estas cosas y dice que es muy repetitivo, pero si el Señor lo está repitiendo es por una razón. Y es porque Él quiere que su pueblo sepa que pueden contar con Él. Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desafortunadamente, como vamos a ver, fue una de las cosas que más ofendió a Dios del pueblo de Israel, fue que lo hayan dejado a Él para seguir otros dioses. Fue que lo hayan dejado a Él para buscar y servir a otros dioses. ¿Sí? La idolatría es algo de que hasta en el Nuevo Testamento, aunque ya la idolatría no era tan como era en el Antiguo Testamento, la idolatría era algo muy prevaleciente, era algo que todavía existía. Los griegos, los romanos, todos tenían su panteón, porque así se le llamaba el panteón al grupo de dioses que servían y que adoraban y delante de los cuales se postraban. Entonces Dios está tratando de recordarles a su pueblo que Él los llamó, ¿sí? A través de Abraham. Él los liberó después de que estuvieron 400 años en Egipto y Él los llevó a la tierra prometida y así sucesivamente y los ha llevado a través de toda su historia, aunque a veces ellos no pudieron mantenerse siendo fieles a Él. Él sí se mantuvo fiel a ellos. Noten, entonces vamos a ver cosas que se van a repetir, que se están repitiendo, pero está bien, porque si estuvo bien para ellos, está bien para nosotros también. Porque a veces nosotros también oímos algo y cuando menos pensamos ya se desvanece. No nos quedamos con ello en la cabeza, no nos quedamos con ello en el corazón. Y es más fácil que llegue el conocimiento y que lleguen lo que aprendemos a nuestra cabeza, que llegue a nuestro corazón. Entonces tenemos que recibirlo, oírlo, recibirlo lógicamente y racionalmente, pero también tenemos que hacer un esfuerzo porque lo que oímos se ha guardado en su corazón. Se ha guardado en el corazón, porque de ahí es en donde va a salir aquello que el Espíritu Santo nos va a recordar para que nos podamos mantener en el camino que el Señor nos traza. Amén. Entonces noten lo que dice en el versículo 6, así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy también el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Cuántas veces tendría que decirle Dios a los israelitas esto para que se dieran cuenta de que todos los otros dioses que andaban siguiendo, los dioses a los que estaban sirviendo, los dioses a los que se volvían cuando sentían que necesitaban ayuda, no eran dioses? Tenía que estárselos recordando constantemente. Y nosotros también necesitamos que se nos recuerde eso, que nuestro Dios es el único Dios que existe, es el único Dios verdadero y después de Él no hay otro Dios. No hay ninguna otra entidad a la que podamos ir para ser fortalecidos espiritualmente, para poder crecer en el conocimiento de ese Dios que tiene un plan perfecto. No necesariamente un plan, como a veces se dice, un plan perfecto para nuestra vida, que lo tiene, pero un plan perfecto para la salvación del mundo, que es en lo que nosotros debemos participar. Entonces, noten de nuevo que dice, así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel. Sí, el Señor aquí está tomando su posición como Rey de Israel. Él está tomando su posición como Rey de Israel a pesar de que ellos lo habían rechazado como Rey y habían pedido tener Rey como todas las demás naciones. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? Que ellos lo hacían a un lado, ellos lo rechazaban, sí, pero Él decía, no, yo soy su Rey. Yo soy su Rey y voy a seguir siendo su Rey. Me están rechazando, pero no los puedo dejar porque yo los escogí, porque yo les hice promesas y si no cumplo esas promesas estoy faltando a mi naturaleza, estoy faltando a mi nombre, porque juré por mi propio nombre que yo los iba a sacar, yo los iba a llevar, yo los iba a meter en la tierra prometida. Si no lo hago, si no los guardo, si no los protejo hasta el momento en el que finalmente todos los israelitas y la iglesia y todo el pueblo de Dios están juntos adorando al Cordero en el cielo, estoy faltando a la honra de mi propio nombre y Dios nunca va a hacer eso. Dios nunca va a fallar a su nombre. Entonces Él está tomando su posición como Rey de Israel a pesar de que ellos lo habían rechazado como Rey y habían pedido tener Rey como todas las demás naciones. Esto nos debe asombrar de nuestro Dios,
Esto, porque nosotros muy fácilmente nos damos por vencido con la gente. Muy fácilmente nos damos por vencidos a veces con las personas. Y a veces con personas que decimos amar mucho, a veces con personas que decimos que queremos verlas en el cielo, nos damos por vencidos. Sí, hay un dicho que dice que árbol torcido. Y eso es verdad. No es verdad, no es lo que concierne el ser humano, porque el Señor Jesucristo tiene poder para destorcer los árboles torcidos. Y gracias a Dios, porque eso fue lo que Dios hizo con algunos de nosotros. Estábamos bien torcidotes. Ya no sabíamos si estábamos volteando para arriba o volteando para abajo, pero Él nos tomó, nos transformó y nos hizo árboles derechos que podemos llevar fruto para la honra y gloria del Señor. Entonces, Él no se dio por vencido con ellos, así como nosotros no nos debemos de dar por vencidos los unos con los otros. Porque todos vamos a cometer errores, todos vamos a veces a hacer o decir cosas que no deberíamos, porque lastimamos a gente, porque hacemos que la gente se sienta mal. Pero Él no se da por vencido con nosotros y nosotros no nos debemos dar por vencidos los unos con los otros. Amén. Entonces, lo curioso de todo esto es esto, que los israelitas reconocían a Dios como rey sobre el universo, lo reconocían como rey sobre el universo. Aunque lo hubieran despreciado como rey de sus vidas, lo reconocían como rey del universo. Y esto lo vemos aún en las vidas de algunos de los héroes de la Biblia, como David, por ejemplo. Sí, David, sabemos los errores que cometió David, ¿no es cierto? Cometió adulterio, asesinato, mintió, etcétera, etcétera. No crió bien a sus hijos y sus hijos le salieron para todos lados. Pero algo que nunca hizo David, ¿saben qué fue? David nunca fue tras otros dioses. Por eso él es llamado un hombre de acuerdo con el corazón de Dios. Porque David nunca dejó a Dios, aún en sus momentos más horrendos, siempre se volvía a Dios. Siempre escuchaba la voz de Dios y no dejaba a Dios. Pero David también reconocía a Dios como rey, ¿sí? Aunque en ocasiones no obedeció lo que su rey esperaba de él. Por ejemplo, en el Salmo 24, los versículos 9 y 10, noten lo que David escribe. Ustedes puertas, levanten sus dinteles. Ensánchense ustedes puertas eternas. Noten, ábranle paso al Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la Gloria. Entonces lo estaba reconociendo como Rey, pero hubo ocasiones en las que no hizo lo que su Rey esperaba que él hiciera. ¿Alguien se puede identificar con eso? En que lo reconocemos como Rey, pero no lo reconocemos como rey cuando se trata de hacer lo que Él nos dice que hagamos. En el Salmo 99, los versículos 1 al 3, noten lo que escribe ahí el salmista. El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines, la tierra se conmueve. Versículo 2, grande es el Señor en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado es su nombre, grande y temible. El Señor es santo. Entonces lo reconocen como rey. Saben que es el rey y saben que no hay otro rey más poderoso que Él. Pero en sus vidas, en la manera de regir su vida, en la manera de vivir, era obvio que no reconocían que Él era, no querían que Él fuera su rey. Y hay muchísima gente que no tiene ningún problema con proclamar a Dios como rey. Es muy fácil, Dios es rey. ¿Quién va a decir que no? ¿Sí? En la predicación yo digo, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, estoy seguro que todos dirían, amén. Porque es muy fácil decirlo. Es muy fácil reconocer a Dios como Rey, porque nosotros sabemos, por las Escrituras, sabemos cómo Él tiene todo el universo en sus manos, sabemos cómo Él es poderoso para crear, sabemos cómo Él es poderoso para destruir, sabemos cómo Él es poderoso para salvar. Sí, entonces hay muchísima gente que no tiene ningún problema con proclamar a Dios como rey. El problema se presenta cuando la persona se tiene que someter a lo que el rey dice.
Es muy fácil decir, Señor, eres mi rey. Es muy fácil clamar a Él, caer de rodillas y decir, Señor, eres mi rey. Pero en cuanto llegamos a alguna porción de la Escritura que nos reprende, que nos dice que deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo, o nos dice que no deberíamos estarlo haciendo y lo estamos haciendo, ahí ya como que hay un obstáculo para obedecerlo como el rey que decimos que es. ¿Sí? Jesús está señalado. Perdón, me brinqué un versículo. El Señor Jesús dice en Lucas 6:46. En Lucas 6:46 el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les mando hacer? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, pero no hacen lo que les mando hacer? Jesús está señalando aquí que aquellos que lo llaman Señor, Señor, están usando un título de respeto para referirse a Él. Y al usar ese título estaban reconociendo que deberían de someterse a Él. Que debían de someterse a Él. Cuando decimos Señor, estamos poniéndolo en el lugar más alto en el que podamos poner a Dios. Eso es lo que quiere decir Señor en el griego, en el Nuevo Testamento. La palabra es kurios y quiere decir que es más exaltado que cualquier cosa. ¿Sí? Pero si le vamos a decir Señor, Señor, es que estamos reconociendo que deberíamos de someternos a Él. Sin embargo, cuando estas mismas personas, cuando nosotros mismos que le decimos Señor, Señor, ignoramos sus enseñanzas, ignoramos sus palabras, ignoramos sus mandamientos, nos hacemos culpables de practicar ¿qué? La hipocresía. Porque con la boca le estamos diciendo Señor, Señor, pero con nuestro comportamiento estamos negando completamente que lo sea. ¿Y saben qué? Quizás nosotros no sepamos entre nosotros mismos quién hace eso en sus vidas, pero ¿saben qué? No nos debemos de cuidar de nosotros mismos. ¿Saben de quién nos debemos cuidar? De Dios, porque Él sí sabe lo que estamos haciendo. Porque Él sí ve nuestro corazón, porque Él sí ve nuestro comportamiento, porque Él sí ve cómo nosotros reaccionamos a lo que su palabra nos dice, porque Él sí ve nuestros pensamientos, Él sí ve lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces nos cuidamos más de todo lo que los demás pudieran ver y decir, pero no nos cuidamos de Dios, que es lo más importante. ¿Sí? Entonces, los judíos o los israelitas reconocían que Dios era rey o lo reconocían como Dios, como rey. Pero cuando se trataba de hacer lo que el Señor les decía, a menudo hacían completamente lo contrario. No busquen dioses ajenos, no sirvan a dioses ajenos, no se postren ante dioses ajenos. ¿Y qué hacían cuando se metían en problemas? Ahí iban a buscar los dioses ajenos. Ahí iban a pedir consejo a los paganos. Ahí iban a buscar a Egipto para que les ayudara. Iban a buscar ayuda entre mercenarios y ejércitos paganos que servían a otros dioses para que les... Cuando tenían al Dios que los había sacado de Egipto con brazo fuerte. Cuando tenían al Dios que había hecho caer los muros de Jericó. Cuando tenían al Dios que les había dado el poder y la fuerza y el valor para luchar contra los gigantes en la tierra prometida. ¿Y qué hacían? Se iban sobre otros dioses. Pero ¿sabían ustedes que hasta los reyes paganos reconocían a nuestro Dios como rey? Hasta los reyes paganos doblaban la rodilla delante de Él. En Daniel capítulo 4 y el versículo 37, Daniel 4:37, Nabucodonosor dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico, ¿a quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. ¿Ok? Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Siempre les he contado todas mis defectos. Y una de las cosas de las que mi mamá me acusaba mucho era de que era muy soberbio. Carlos Manuel, tú eres muy soberbio. Y siempre me decía, acuérdate de Nabucodonosor. Siempre me decía, acuérdate de Nabucodonosor. Y me decía que yo era como los pavos reales. Y sí han visto pavos reales caminar con el plumaje desplegado, ¿verdad? Yo no me acuerdo caminar con el plumaje desplegado.
Pero mi mamá me conoce mejor que cualquier otra persona y ella sabía exactamente lo que era. Pero siempre me decía, acuérdate de Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor fue un rey muy poderoso, pero Nabucodonosor fue también un rey muy soberbio. Y Nabucodonosor fue humillado por Dios hasta el punto de que lo echó para afuera como animal, que le creció el pelo como plumas, le crecieron las uñas como garras, andaba comiendo hierba como los burros, etcétera, 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 hasta que reconoció el poder de Dios. Y entonces Dios le devolvió su reino. Y fue cuando Nabucodonosor reconoció a Dios y lo glorificó como el Rey del cielo, porque se dio cuenta que todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios. Es importante que veamos eso, porque sí es cierto, Dios nos puede humillar en un momento. Podemos creernos los más hermosos, más santos, los más... Ustedes pongan el adjetivo que quieran. Y cuando menos pensamos, Dios puede hacer las cosas, puede causar que lleguen cosas a nuestra vida que nos vemos tirados en el suelo y caemos a lo más bajo, aunque nunca hubiéramos pensado que lo podríamos hacer. Y desafortunadamente mucha gente que cae de esa manera, en lugar de acercarse a Dios, se esconde de Dios. Y lo que Dios les está diciendo aquí a su pueblo es que, y vamos a ver más adelante, que les va a decir, vuélvanse a mí, yo los he salvado, vuélvanse a mí. Si pase lo que pase, hayan hecho lo que hayan hecho, vuélvanse a mí. Ahora, hay otra cosa que es interesante y que debemos recordar cuando el Señor dice que es su rey, que Él es rey, cuando es reconocido como rey, etcétera, etcétera, y cuando como rey dice que Él es Dios y después de Él no hay ningún otro. Otra cosa que debemos recordar es que este es un título, el título de rey, que se le aplica también a Jesús, que se le aplica también a Jesucristo. Él también es reconocido como rey. Sí, Él también es reconocido como rey. Desde el Antiguo Testamento se profetiza que Él va a ser rey. En Jeremías capítulo 23 y el versículo 5, noten lo que dice ahí. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. Ese descendiente de David es Jesucristo. Y será un rey justo. Y sabemos que es Jesucristo porque noten lo que dice, que practicará la justicia y el derecho ¿en qué? En la tierra. Palabra del Señor. Ninguno de los reyes practicaron la justicia sobre toda la tierra. El único que va a practicar la justicia sobre toda la tierra es Jesús Cristo. Y entonces esta es otra de esos pasajes que nos aseguran que el Cristo en el que creemos nosotros es el Cristo de Dios y que ese Cristo de Dios en realidad es el Dios que lo prometió en carne humana. ¿Sí? Daniel también nos dice en Daniel capítulo 7, los versículos 13 y 14, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Mientras tenía yo esta visión, una de las visiones que Daniel tuvo obviamente durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre. ¿Se acuerdan cuál es uno de los títulos de Jesucristo? El Hijo del Hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, que es Dios, y hasta se le pidió acercarse más a Él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¿Sí? El reino del Señor Jesucristo va a ser eterno. Y nosotros vamos a ser parte de ese reino. Somos de hecho ya parte de ese reino, pero seremos físicamente y literalmente parte de ese reino. En el Apocalipsis 19, versículos 15 y 16, se nos dice, de su boca, está hablando aquí de Jesucristo, de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo lleva inscrito este nombre. ¿Qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Ahora pónganse a pensar, si Dios es el Señor, Dios es el Rey,
y Jesucristo es el Rey de Reyes. Quiere decir que Jesucristo, si lo vemos literalmente, es Rey sobre el Rey, porque Él es Rey de Reyes. Pero no puede ser Rey sobre el Rey, porque hay nada más un solo Rey, y ese Rey es Dios. Lo que quiere decir que Jesucristo es Dios, Señor de señores. A Dios se le llama el Señor, ¿verdad? Pero Jesucristo es Señor de señores. Entonces, si lo tomamos literalmente, quiere decir que Jesucristo es Señor sobre el Señor, que es Dios. Pero como Dios es el máximo Señor de todos los señores, ¿quién es Jesucristo? Es Dios, el Señor. Sí, es importante que nos demos cuenta de estas cosas. Es importante que las veamos tal y como nos dicen las Escrituras. Porque eso debe aumentar nuestra confianza en el Señor. Eso nos debe traer confianza en que Él es quien dijo ser y puede en verdad salvarnos para toda la eternidad. Y que si estamos en su mano, de su mano no va a perder ninguno. Estamos seguros ahí en su mano. Sí, Él no va a perder ninguno, no va a soltar a ninguno. Así es que si usted está en la mano del Señor, sabe que usted está seguro. Sí, pero tiene que estar en su mano. Ahora noten que también se llama a sí mismo Redentor. Ya lo hemos visto antes y lo vamos a ver inclusive en este capítulo. Una vez más les va a decir que es su Redentor. ¿Por qué les dice que Él es su Redentor? Porque Él fue el que los rescató, el que rescató a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Eso es lo que quiere decir Redentor, alguien que rescata, alguien que salva, alguien que compra a un esclavo de la esclavitud. Sí, entonces como Él fue el que los rescató de su esclavitud en Egipto, Él se puede llamar su Redentor. Y esto ya se los había dicho antes, se los había dicho en este mismo capítulo, se los va a decir más adelante otra vez en este mismo capítulo, pero se los había dicho en Isaías 41 y el versículo 14. Noten Isaías 41 y el versículo 14. Y tú, Jacob, eres como ¿qué? Palabras fuertes del Señor, ¿verdad? A Jacob. Tú, Jacob, eres como un gusano, pero no tengas miedo. Ustedes los israelitas son muy pocos, pero yo soy su socorro. Palabra del Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Yo te compré, ¿crees que no te voy a cuidar? Yo pagué por ti, ¿crees que no voy a abrazarte? ¿Crees que no te voy a tomar y te voy a proteger? Si yo pagué por ti, ahora imagínense, apliquen eso a la iglesia ahora. ¿Cómo nos rescató el Señor de la esclavitud a nuestro pecado? ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo. Pagó por nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Ustedes creen que no nos va a proteger? ¿Ustedes creen que no nos va a cuidar? ¿Ustedes creen que no nos va a pastorear a aguas mansas y a verdes pastos? No, pero pastor, es que usted no sabe que yo soy un esto, y yo soy un aquello, y yo he hecho, y hasta después de cristiano he vuelto a las andadas. ¿Sabe qué? Él le prometió que si venía a Él se iba a asegurar no solamente de sacarlo de su esclavitud al pecado, sino de guiarlo a través de su peregrinar por esta tierra hasta depositarlo en el cielo en donde Él está. Esa es la verdad de las cosas. Y confiamos en ello. Entonces, Él fue su Redentor porque los rescató de la esclavitud en Egipto, así como Jesús es nuestro Redentor porque Él rescata o libera a los creyentes de su esclavitud al pecado. En Romanos capítulo 6, los versículos 17 y 18 leemos lo siguiente: pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran ¿qué? Esclavos de ¿qué? Ustedes eran esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, tiempo pasado. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros? Han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Llegamos a ser siervos de la justicia. Somos siervos del Dios Todopoderoso. Somos siervos de Jesucristo. Ellos son la imagen misma de la justicia. No quiere decir que seamos justos en nosotros mismos, pero reconocemos la diferencia entre la justicia y la injusticia. La justicia de Dios y la injusticia del mundo, y servimos a la justicia. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos lo que hacemos cuando nos reunimos.
Por eso le cantamos, por eso servimos, por eso nos gusta estar con los hermanos, etcétera, etcétera, porque somos siervos de la justicia. Esto es lo justo, esto es lo verdadero, esto es lo que se debe hacer. ¿Sí? Todo lo demás es necesario hacerlo porque pues tenemos que trabajar y tenemos la familia y todo lo demás. Pero esto es a lo que somos llamados. Nomás que siempre debemos notar que son muchos los llamados, pero ¿verdad? Pero siempre hay un remanente, ¿se dan cuenta ustedes? Siempre hay un remanente. O sea, ¿sí saben lo que es un remanente, verdad? Es un retazo. Siempre hay un retazo del pueblo de Dios que ahí está fielmente, siguiendo, sirviendo, dando, aun cuando ya se siente que no hay nada más que dar. Aun cuando se siente que ya no se quiere dar más, aunque todavía hay. Ese remanente sigue fiel, sufriendo lo que tenga que sufrir, haciendo lo que tenga que hacer, buscando siempre servir a su Señor, servir a su Rey y servir al pueblo de su Rey. ¿Sí? Y luego noten que les dice otra cosa aquí muy interesante. Yo soy el primero, yo soy también el último. Y fuera de mí no hay otro Dios. Ahí debería de haber quedado, ¿verdad? Pero no queda ahí. Porque aún después de volver de su cautiverio en Babilonia, aún después de volver, de haber pasado 70 años en Babilonia, las nuevas generaciones que volvieron, aunque volvieron con mucha, ¿cómo les podríamos llamar? Con mucho anhelo a Jerusalén para reconstruir el muro de Jerusalén y el templo de Jerusalén y todo lo demás. Muchos volvieron a apartarse del Señor una vez más. No aprendieron. No supieron apreciar la lección. ¿Sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos bastante edad como para haber pasado por ciertas dificultades y situaciones en nuestra vida, ¿sí? Algunos más que otros, ¿verdad? Yo me cuento entre los más, ¿verdad? Pero hemos pasado por esas situaciones. De algunas de las cosas que hemos pasado, hemos aprendido, ¿no es cierto? Fueron tan difíciles y tan duras y nos dolieron tanto y nos causaron tantos estragos en nuestra vida que aprendimos y decimos, no más. Pero alguna vez se han dado cuenta que hay otras cosas que las hemos tenido que pasar una y otra y otra y otra vez y todavía no aprendemos. Si no fuera por la fidelidad de Dios, eso nos debería de llenar de temor. Pero porque conocemos la fidelidad de Dios, aunque estemos pasando por esas situaciones, confiamos en que Él está haciendo la obra en nosotros y que no nos va a dejar hasta que la termine. Estamos en sus manos. Él está trabajando en nosotros. Y usa todas las circunstancias por las que pasamos para que de alguna manera nosotros entendamos lo que es bueno y santo delante de Él y nos hagamos hacia esas cosas para poder complacerlo a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces le dice, yo soy el primero, yo soy también el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Saben qué es lo curioso de esto? Y de nuevo, y cada vez que tenga oportunidad de decirlo, lo voy a decir porque es importante que lo sepamos. Otra cosa que es curioso de esto es que Jesús dice esto acerca de sí mismo en el Apocalipsis también. Este es Dios diciendo, yo soy el primero, yo soy también el último, fuera de mí no hay Dios. Y Jesús dice esto mismo acerca de sí mismo en el Apocalipsis. En Apocalipsis 22:13. Noten lo que el Señor Jesucristo dice, Apocalipsis 22:13. Yo soy Él y el Omega, el principio y el primero y el último. Noten por favor, eso de que diga que es el alfa y el omega, que es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última letra del alfabeto griego, el hecho de que diga el principio y el fin, el primero y el último, implica muchísimas cosas aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que van de acuerdo con lo que sigue en el versículo 7. Noten lo que dice. ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y ponerlo en orden ante mí?
como lo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo. Y luego como reto dice, anuncien lo que viene, lo que está por venir. Es como un reto que Dios está haciendo ahí. Al pueblo, a sus profetas, a los agoreros, a los que dicen poder predecir el futuro y quieren dejar saber a la gente lo que ellos creen que Dios va a hacer. ¿Sí? Pero ninguno de ellos puede. Ninguno de ellos tiene el poder. El único que lo puede hacer es Dios. Porque Él es el primero y el último, el principio, el fin, el alfa y el omega, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué puede ser eso? Porque Dios vive fuera del dominio del espacio y del tiempo. Dios no está constreñido por el espacio ni el tiempo. Nosotros estamos constreñidos por el espacio, podemos estar en un solo lugar a la vez, ¿verdad? Y el tiempo, pues el tiempo siempre está constreñido para nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que llegar al trabajo a cierta hora, salir del trabajo a cierta hora, prepararnos para esto, para aquello, el tiempo y el espacio siempre nos está... Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios se mueve libremente afuera del espacio y del tiempo. Nada lo detiene, nada lo estorba. Él siempre está, y donde está siempre es el presente, y donde está, estamos todos en su presencia. ¿Conocen el salón que está aquí abajo a un lado del santuario? Tiene ventanas de los dos lados. ¿Saben cómo le dicen a ese salón aquí en la escuela? Le dicen el fishbowl. ¿Saben lo que es un fishbowl? ¿Qué es un fishbowl? Una pecera. Una pecera. Le dicen el fishbowl porque se puede ver todo lo que está pasando ahí dentro de ese salón. De este lado, del otro lado, puede ver todo lo que está pasando en ese salón. El Señor ve el universo como como nosotros ver una pecera. Nosotros estamos fuera de la pecera, ¿verdad? Y vemos todo lo que los pececillos andan haciendo, vemos en dónde se meten, por dónde salen, si comen, si no comen, todo lo estamos viendo. El Señor así está también afuera del universo, sin ser constreñido por el tiempo ni por el espacio, y Él puede ver todo lo que está pasando en todo lugar del mundo, en todo tiempo. Porque Él siempre está en el presente. Entonces Él lo puede ver todo, desde el principio y hasta el fin de la historia. Por eso, ¿se acuerdan del nombre que Dios le dijo a Moisés, que era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Yo soy. No yo fui, no voy a ser, no yo estoy siendo, yo soy. Él siempre está en el presente. ¿Sabían ustedes eso? Que Dios siempre está en el presente. Para Dios no hay ayer, para Dios no hay mañana. Por eso para el Señor un día es como, y 1000 años como. No hay pasado, no hay futuro. El Señor siempre está en el presente, nosotros no, nosotros nos tenemos que esperar. ¿Sí? Entonces Él puede proclamar las cosas que aún no son, pero que un día serán. Él puede proclamar las cosas que aún no son, pero un día serán. Es como otra ilustración que se usa a veces, es como si estuviéramos viendo un desfile desde el aire en un helicóptero. ¿Alguna vez se han subido en un helicóptero? Cosa más linda, qué bárbaro. En serio, una vez cuando andaba viajando para México a visitar contratistas de la compañía con la que trabajaba, teníamos fábricas en Puebla. Y el ejecutivo de las fábricas en Puebla, como tenía miedo de viajar en carro de México a Puebla en carro por los secuestros y por los asaltos y todo ese argüende, tenía un helicóptero. Y entonces yo me fui a Puebla en camión. Y luego, sí, pues es que yo no tenía helicóptero. Me fui a Puebla en camión, fui a visitar a todas las fábricas y todo eso. Su chofer me llevó a la fábrica en donde tenía el heliopuerto, se le llama, ¿verdad? Heliopuerto, maletas y todo, y nos fuimos al heliopuerto. Subimos las maletas y todo eso, nos subimos al helicóptero y nos fuimos de Puebla a la Ciudad de México en helicóptero. Ay, Dios. Estaba bárbaro. Estaba cómodo y todo, pero iba con las 20 uñas clavadas.
Porque cuando sube el helicóptero de 7, no sé si se han subido a la rueda de la fortuna, cuando sube así de repente, se imaginan y luego se hace así como que agarra viada y luego se le ocurrió llegar a una fábrica de pantalones de mezclilla para enseñarnos cómo funcionaba todo y ahí vamos aterrizando y luego aterrizamos en el heliopuerto del edificio en donde él vivía. O sea que su manera de ir a trabajar todos los días era en helicóptero. Pero cuando estábamos arriba en el helicóptero podíamos ver absolutamente todo. Entonces, es como si estuviéramos nosotros viendo un desfile desde el aire en un helicóptero. Si estamos viendo el desfile desde el aire en un helicóptero, podemos ver en donde el desfile empieza y podemos ver en donde el desfile termina. Sin ningún problema podemos ver todo el desfile, todo lo que está pasando, ¿sí? Entonces, con esto Dios nos está diciendo que Él puede observar este desfile de la historia de la humanidad en su totalidad, ¿sí? Y Él se asegura de que este desfile avance por el camino que Él ha designado que debe avanzar, ¿sí? Él está viéndolo todo siempre. Él está viéndolo todo siempre, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo escucha, lo que pensamos, lo sabe. Él está viéndolo todo siempre, ¿sí? Yo no tengo conocimiento de lo que me pueda traer el futuro. No tengo ni... Sé lo que quisiera. Me lo imagino. Pero yo no tengo conocimiento de qué me pueda traer el futuro. Pero ¿saben qué? Yo conozco al que tiene el futuro en sus manos. Y mi futuro está en sus manos. Y sé que cualquier futuro que Él ya tenga trazado para mí, aunque no sea el futuro que yo quiero, va a ser el mejor futuro que pueda experimentar. Porque es el futuro que Él tiene para mí. Sí, ahora, una cosa que sí podemos estar seguros del futuro, ¿saben qué es? Que al final Dios va a ser victorioso. Y que al final su plan va a ser cumplido. De eso podemos estar seguros. Pero de todo lo demás, ninguno podemos estar seguros ni de que vamos a vivir mañana. Pero sabemos quién tiene nuestro futuro en sus manos. Y si es nuestro rey, nos vamos a someter a lo que Él tiene para nosotros en nuestro futuro. No, yo estoy seguro que todos tenemos una idea de lo que queremos en nuestro futuro. Mi oración por cada uno de ustedes es que se cumpla ese deseo que tienen para su futuro. Mi oración para mí es que se cumpla ese deseo que tengo para mi futuro. Y oro por él todos los días. Pero no puedo ver más allá del día de hoy. Pero yo sé que si confío en Dios, Él me va a dar mucho mejor de lo que yo me puedo imaginar. Amén. Y entonces por eso el Señor puede decir, noten en el siguiente versículo, porque puede ver el principio del fin, porque Él conoce el futuro, porque Él es su redentor, porque Él es su rey, etcétera, etcétera. Por eso el Señor les puede decir en el siguiente versículo, ¿qué les dice? No temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo, no hay otro fuerte, no conozco a ninguno. Porque Él es todo lo que dice que es, porque Él puede ver todo lo que puede ver, porque Él conoce el futuro, porque Él sabe lo que va a pasar. Por eso les puede decir, no temas y no te intimides. No seas intimidado por nada. Porque yo ya te dije desde la antigüedad, ¿sí? Y porque yo ya te dije, y de hecho, vamos a ver, ha obrado desde la antigüedad en medio de ellos. Entonces ellos pueden saber lo que les dice ahí, no hay más Dios que yo, no hay otro fuerte, no conozco a ninguno. Y ¿saben qué nos dice esto? Que cuando Dios está de nuestro lado, no hay razón para temer a nadie, a nada, ni a nadie más, y a nadie tampoco. No hay razón para temer a nada ni a nadie más. Porque Dios está de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Entonces, así como estuvo del lado de ellos, a pesar de todo lo que sí, Dios está con nosotros también. Él es fiel, 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 aunque nosotros seamos infieles. ¿Nos va a disciplinar cuando necesitamos disciplina? Claro que sí, nos va a disciplinar cuando necesitamos disciplina. ¿Nos va a quitar cosas que no son para nuestro bien? Claro que nos va a quitar cosas que no son para nuestro bien. Pero al fin de cuentas, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando los israelitas salieron de Egipto y el ejército venía detrás de ellos, ¿se acuerdan lo que le dijeron a Moisés? Ay, para esto nos sacaste de Egipto. Ya tenían rato, que eso es lo único que le decían a Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para sacarnos, para traernos aquí, para que muramos en el desierto, bla, 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 bla. Y ven que se vuelven hacia atrás y ven que el ejército egipcio viene detrás de ellos. Y en Éxodo 14:13, noten lo que dice Moisés. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes. ¿Se fijaron lo que les dijo? No tengan miedo, pero manténganse firmes. No tengan miedo, pero manténganse firmes. No huyan, no corran, no sean cobardes, no le saquen. No tengan miedo. Manténganse firmes. Y porque se van a mantener firmes y no van a tener miedo, vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Mis hermanos, cuando no tenemos miedo de lo que está pasando y nos mantenemos firmes a pesar de que a veces se nos está queriendo empujar de un lado y de otro, para enfrente y para atrás, tratando de hacernos movernos, tratando de hacernos caer, tratando de que perdamos la esperanza y que no estemos firmemente parados en Cristo. ¿Saben qué? El Señor se mueve de tal manera que esa cosa, esa situación, ese problema, esas personas van a caer a nuestros pies por lo que Él va a hacer y nunca más volveremos a verlos. Van a pasar de nosotros. Van a pasar de nosotros. En Isaías capítulo 41 y el versículo 10, noten lo que dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y porque esa es la promesa de Dios y porque hemos visto cómo Él ha obrado anteriormente en nuestras vidas, por eso les dice, ¿acaso no te lo dije y te lo hice saber desde la antigüedad? Ustedes son mis testigos. El pueblo de Israel ya había sido testigo de grandes milagros que Dios había hecho a su favor. Y su misión era hablar de esos milagros al resto del mundo para que el resto del mundo buscara acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y nuestra misión como la iglesia es hablar al resto del mundo de lo que Jesucristo ha venido a hacer en nuestras vidas, de lo que Él significa en nuestras vidas, de cómo Él es ahora nuestro rey, nos sometemos a Él y a Él solamente para que ellos también quieran venir y acercarse a Jesucristo por medio de lo que nosotros testificamos. Por medio de lo que nosotros testificamos. Y luego de nuevo les dice, no hay más Dios que yo, no hay otro fuerte, yo no conozco a ninguno. Noten que dice no hay otro fuerte. La imagen de fortaleza que se presenta aquí representa la estabilidad y protección que Dios provee para su pueblo aún en los tiempos más difíciles. Aún en los tiempos más difíciles. Y en las Escrituras se nos deja saber que este es el caso. ¿Sí? Hay salmos de diferentes tipos, ¿no? Hay salmos mesiánicos, hay salmos de ascensión. Los salmos mesiánicos hablan de Jesús, los salmos de ascensión eran salmos que se cantaban cuando se iba subiendo a Jerusalén para las fiestas que se celebraban. También hay salmos de sabiduría. Y la porción que vamos a leer ahorita es un salmo de sabiduría
que nos llama a tener una confianza silenciosa en la victoria que solo Dios nos puede dar sobre nuestros enemigos, porque la salvación se encuentra solo en Él. Nos habla de la salvación, de la victoria que solo Dios nos puede dar sobre nuestros enemigos, porque la salvación se encuentra solo en Él. Lean conmigo en el Salmo 62, los versículos 1 al 6. Noten lo que dice ahí, mediten en lo que estamos leyendo. No lo lean en voz alta, léanlo y mediten en lo que estamos leyendo, en lo que está diciendo este salmo. Noten, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. O sea, ¿no se han sentido así? Que nada los calienta, todo es patas para arriba y todo eso. Pero pensamos en el Señor, vamos a leer la palabra, vamos a orar al Señor, y en Él haya tranquilidad mi alma. Solo de Él viene mi salvación. Versículo 2, solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Me voy a mantener firme. Voy a tambalearme. Voy a sentir que me caigo, pero jamás resbalaré. Versículo 3, noten esto por favor. ¿Hasta cuándo harán planes todos ustedes con la intención de derrotar a un solo hombre? Lo ven como pared desplomada, lo ven como una cerca en el suelo. ¿Alguna vez se han sentido como pared desplomada? Como cerca en el suelo, ¿sí? Y de todas maneras hay quien los quiere atacar, ¿sí? El versículo 4, noten lo que dice. Conspira para despojarlo de su grandeza. Les agrada decir mentiras. Bendicen con los labios, pero maldicen con el corazón. Ay, mi hermano, déjame orar por ti. Ay, hermana, ven, yo te ayudo. Ay, hermano, aquí estoy para cuando me necesites. Pero en cuanto se da la vuelta uno, ¿qué empiezan a hacer? Y no digo que siempre, pero en muchas ocasiones eso es lo que sucede. ¿Sí? Bendicen con los labios, pero maldicen con el corazón. Si no estuviera en pecado, no le estuviera pasando eso. Si no se portara como se porta, no estaría sufriendo lo que está sufriendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo 5, noten, solo en Dios haya tranquilidad mi alma. Solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, esté sufriendo los ataques que esté sufriendo, no importa, no importa. Solo en Él haya tranquilidad mi alma, y solo en Él he puesto mi esperanza. Solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Cuando Moisés iba a morir ya y vio la tierra prometida y va a enviar al pueblo de Israel a la tierra prometida con Josué, etcétera, etcétera, Moisés canta un cántico antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. En Deuteronomio 32, los versículos 1 al 4, dice: escúchenme, cielos, que voy a hablar, que oiga la tierra lo que dirán mis labios. Mi enseñanza se derramará como la lluvia, mis razonamientos caerán como el rocío. Serán como la llovizna sobre la grama, como gotas de agua sobre la hierba. Voy a proclamar el nombre del Señor, voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Dios nunca nos va a defraudar. Dios nunca, como decimos en Mexicali, Dios nunca nos va a dejar abajo. Dios siempre va a estar ahí para sostenernos, para levantarnos. No importa qué tan difícil la batalla, no importa qué tan grande el enemigo, no importa, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos y levantarnos. ¿Sí? Y nos va a llevar, nos va a pastorear a aguas mansas y a pastos verdes hasta el
punto, hasta el momento en el que lleguemos a su presencia, ya sea porque viene por nosotros para llevarnos con Él o nos llama a su presencia individualmente a cada uno de nosotros de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Pero Él nos ha prometido que Él nos va a llevar hasta ese lugar que esperamos un día estar. Sí, Él nos va a llevar a ese lugar. Y así como les estuvo repitiendo a los israelitas lo que Él era para ellos, para que no se les olvidara, para que aunque se pusieran difícil la cosa en Babilonia, para que aunque se sintieran desánimo por lo que estaba pasando a su alrededor, para que no se desanimaran y esperaran en Él, así nos llama a nosotros a no desesperarnos y esperar en Él. Porque en Él es el que debemos de esperar y Él es el único que nos puede salvar. Amén. Oremos pues. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estas lecciones, Padre Santo, que nos das a través de tu interacción con tu pueblo Israel y cómo podemos dejarnos saber cómo podemos nosotros aplicar estas enseñanzas, Señor, a nuestra vida en este tiempo, Señor, en el que vivimos. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dificultades, todos somos atacados de una manera o de otra, en diferentes circunstancias. Pero Señor, nos ponemos en tus manos, porque sabemos que no hay lugar más seguro en el que podamos estar. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos guardes en ellas. Pedimos, Señor, que tú te pongas tus ángeles a nuestro alrededor, Señor, y nos ayudes a poder mantenernos firmes y sin ser intimidados por nada aquí en la tierra, porque conocemos a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios que es justo, a un Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que nosotros ahora por nuestra fe en Él podamos ser salvos y podamos tener la seguridad de que un día vamos a estar en donde Él y tú están. Señor, fortalece a mis hermanos y hermanas aquí presentes hoy, los que nos están viendo por Facebook y los que nos ven por YouTube. Fortalécenos a todos, Señor. Yo no sé qué luchas estarán teniendo, yo no sé qué tan poderosos los enemigos que están enfrentando, pero tú sí lo sabes. Ninguno de nosotros conocemos el futuro que nos espera o lo que nos espera en el futuro, pero conocemos al que tiene nuestro futuro en sus manos y confiamos en Él. Confiamos en ti, Señor, porque sabemos que lo mejor que nosotros podamos querer para nosotros aquí en la tierra no se compara con lo mejor que tú tienes para nosotros, ni aquí en la tierra ni en el cielo. Así es que sigue enseñándonos, síguenos mostrando tu voluntad y síguenos transformando más y más a la imagen de tu Hijo Jesús, para la honra y gloria de tu nombre. Y la iglesia dice, amén y amén.